Llevo casi 18 años siendo camionero. Hago rutas principalmente entre Texas y Nuevo México. Conozco cada gasolinera, cada atajo, cada área de descanso para camioneros en esa región. Pero una noche en particular me hizo replantearme todo lo que creía saber sobre la seguridad en la carretera. Eran alrededor de las 10 de la noche de un jueves. Salía de Dallas rumbo a El Paso, transportando una carga de electrodomésticos. El trayecto era largo, pero había dormido bien la noche anterior, así que decidí avanzar unas cuantas horas antes de parar. El cielo estaba despejado y el tráfico era muy tranquilo. Paré en una estación en Abilene para repostar y comer algo. Mientras tomaba un café en la tienda, vi a un hombre apoyado en un coche viejo con el capó levantado. Parecía nervioso. Tras unos minutos, entró y se acercó a mí. Dijo que iba hacia Las Cruces, en Nuevo México, y que su coche se había averiado. Me pidió que le acercara hasta la próxima gran estación de servicio donde podría conseguir ayuda. Parecía agotado, pero no peligroso. No suelo llevar a desconocidos, pero algo en él me hizo bajar la guardia. Quizá su forma desesperada de hablar, o quizá el hecho de estar en un lugar tan apartado. Subió a la cabina y seguimos el camino. Al principio la conversación fue ligera. Me dijo que se llamaba Rick y que iba a visitar a su madre enferma en El Paso, pero a medida que pasaban los kilómetros, fue cambiando. No dejaba de mirar insistentemente el retrovisor. Me preguntaba si el camión tenía cámaras internas, si registraba mi ruta. Incluso me llegó a preguntar si los dueños de la carga sabían dónde estaba en todo momento. Intenté quitarle importancia, pero empecé a sentirme incómodo. Algo no iba bien. Sudaba a pesar del aire acondicionado. Golpeaba con los dedos sobre su pierna sin parar. Empecé a pensar que quizás estaba huyendo de algo o de alguien. Una hora después pasamos junto a una patrulla estatal parada en el arcén. El policía ni siquiera me miró, pero Rick se puso histérico. Se encogió en el asiento, giró la cara, murmurando cosas como «No pueden verme, no pueden verme». Se me heló la sangre. No era una persona normal con un problema. Había algo mucho más serio. A unos 80 kilómetros de Roswell, decidí parar en una gasolinera 24 horas. Le dije que tenía que ir al baño y le pedí que esperara en la cabina. Entré y fui directo al encargado, al que pedí que llamara a la policía discretamente. Cuando llegaron los agentes, Rick ya estaba fuera del camión. Intentaba subirse a otro vehículo aparcado. Lo detuvieron sin oponer resistencia. Horas después, me enteré de lo que había pasado. Su coche, abandonado en la estación anterior, tenía un cadáver en el maletero. Una mujer. Según los registros, era su exnovia, desaparecida hacía 3 días. Estaba intentando escapar a México. Aquella ayuda que le di casi me convierte en cómplice de un asesinato. A día de hoy, cada vez que lo recuerdo, se me revuelve el estómago. Nunca más volví a recoger a un desconocido y jamás he vuelto a dormir tranquilo del todo. La carretera puede ser larga, pero el miedo es inmediato. Estaba en una ruta nocturna entre Portland y Sacramento. Llevo más de 10 años haciendo ese tramo, subiendo y bajando por la Interestatal 5. Quienes trabajan por allí conocen bien una zona cerca de Eugene, en Oregón, donde la carretera serpentea entre colinas cubiertas de pinos. La visibilidad de noche allí es pésima, especialmente con niebla. Aquella noche eran casi las 3 de la madrugada. La carretera estaba vacía. Mis faros apenas atravesaban la niebla espesa y el ruido del motor era lo único que se oía. Entonces escuché el primer claxon. Largo, grave, típico de un camión. Miré por los retrovisores. Nada. No había ni un solo vehículo detrás de mí. Pensé que lo había imaginado, pero entonces sonó otra vez, mucho más fuerte. Como si tuviera un camión pegado al culo. Me aparté hacia el arcén, asustado, casi chocando con la valla de protección. Bajé con la linterna y no vi absolutamente nada.
La carretera estaba completamente vacía. Volví a subir, temblando un poco. Aceleré. 10 minutos después, volvió a sonar. 2 toques cortos, como una señal de alerta. Y con ellos, un fuerte olor a gasóleo quemado y goma. En el retrovisor, durante un instante, vi la silueta de una cabina antigua, y luego desapareció. Paré otra vez, esta vez en una gasolinera pequeña junto a una entrada rural. El dependiente, un señor mayor de pelo blanco, me vio pálido y me preguntó qué me pasaba. Le conté lo que había oído y visto. Él solo asintió y dijo: ¿Has visto a Donnie? Donnie era un camionero que, según él, murió en 1992 en una de esas curvas. Se le fueron los frenos en una bajada y se estrelló contra un muro de hormigón. El camión explotó y murió calcinado en la cabina. Desde entonces, cada vez que alguien ignora la señal de pendiente o acelera demasiado, se oye el claxon. Un aviso, una advertencia desde el más allá. Nunca más volví a ignorar una señal de bajada. Nunca más tomé una curva demasiado rápido. Y nunca más escuché aquel claxon. Pero aún hoy, cuando paso por esa zona, bajo el volumen de la radio y escucho. Porque si vuelve a sonar, quizás no tenga una tercera oportunidad. Fue en una ruta entre Utah y Arizona donde viví la experiencia más perturbadora de mi vida. Algo que, aún hoy, me da escalofríos con solo recordarlo. Llevaba una carga de materiales de construcción, atravesando la ruta 89, una carretera sinuosa que cruza paisajes desérticos, bosques densos y tramos prácticamente deshabitados. Quien conduce por allí lo sabe. De día es preciosa, pero de noche se convierte en un laberinto oscuro y silencioso. La noche cayó rápido aquel día. El cielo quedó completamente negro, sin luna, y el GPS me sugirió un atajo, una carretera secundaria pero asfaltada, nada fuera de lo normal. Menos tráfico, ahorro de tiempo. Como ya iba con retraso por una parada anterior, decidí arriesgarme. Serían las 10 de la noche cuando lo vi por primera vez. Las luces largas del camión iluminaron una figura parada en mitad de la carretera. Estaba de espaldas, completamente inmóvil. Pensé que era alguien con problemas en su coche, quizá un peatón perdido. Frené en seco. El camión derrapó un poco por el asfalto frío y activé el freno de emergencia. Cuando la figura se giró, no tenía rostro. Nada. Ni ojos, ni boca, ni nariz. La piel era lisa, estirada, como una sábana tensa sobre algo que no debía estar ahí. Como si alguien hubiese borrado los rasgos humanos con una goma gigante. Me quedé congelado. Sentí que la sangre me abandonaba la cara. El tiempo se detuvo. Lo único que oía era el motor del camión y mi propia respiración agitada. Las luces parpadearon un segundo y él simplemente desapareció. No caminó, no corrió, desapareció, como si nunca hubiese estado allí. Me quedé parado varios minutos, intentando buscarle lógica. Tal vez era el cansancio, una ilusión óptica, un reflejo extraño. Me tomé un energético, encendí la radio y seguí, intentando mantener la mente ocupada. 10 minutos después, volvió a aparecer. En el arcén, esta vez. Parado, observándome, o lo más parecido que puede hacer algo sin cara. No se movía, no hacía sonido, solo estaba ahí. Y no fue solo una vez. Se repitió. 3, 4, 5 veces. Siempre por delante de mí. Siempre igual. Quieto, mirando, esperando. A veces a la izquierda de la carretera, otras a la derecha. En un momento lo vi sobre una colina, recortado contra el cielo nocturno. Pero siempre. Ahí. La última vez volvió a estar en medio de la carretera. Y a diferencia de las veces anteriores, se movió. Levantó el brazo lentamente y señaló hacia mí. Fue demasiado. Sentí un pánico que jamás había sentido. No pensé. Giré el volante bruscamente y entré en un camino de tierra, sin mirar a dónde iba. Conduje casi una hora, perdido en medio de la nada, hasta que encontré un pueblo pequeño con una comisaría. Entré alterado. Hablé con el agente de guardia, un hombre mayor con cara de haberlo oído todo. Me escuchó con calma, sin reírse, sin dudar, y me dijo algo que nunca olvidaré. No eres el primero. Ya hemos escuchado ese relato antes. Siempre el mismo sitio, siempre la misma descripción, pero nunca encontramos nada. Y aún así, siguen apareciendo casos. Volví al camión más confuso que nunca. Desde entonces, nunca he vuelto a pasar por la ruta 89. La evito por cualquier otro camino, aunque me lleve horas más.
Esa carretera quedó marcada en mi mente para siempre. Lo peor, aún no sé si aquello fue real, o solo producto de mi cabeza, pero a veces, cuando sueño, veo de nuevo aquella figura, parada, señalándome.